Bueno, Patricia, has conseguido con Teresa formar un referente feminista con este personaje tan sólido y que tantas lecciones nos ha dado al espectador. Qué bien, ojalá ser un Sí. referente. Bueno, no sé, aquí estamos todas dándolo todo y Teresa, bueno, pues en la primera es un personaje que es muy goloso y que es muy, pues eso, muy resultón, ¿no? Ahí viene como a poner voz a muchas cosas que pensamos y bueno, yo creo que hay mujeres a las que les sienta bien oírlo y creo que ha funcionado bien. Bueno, encima, Teresa es un personaje que en la primera temporada nos gustaba mucho verlo por todo lo que nos enseñaba, pero al mismo tiempo no sabíamos cómo tratarla porque estaba ahí jugando ese misterio de quién es realmente esta mujer. ¿Cómo has jugado esa dualidad? Que bueno, que ya está resuelta y ya en la segunda va a ser diferente. Qué bien, me gusta que lo recibas así, pues bueno, no sé, realmente como por guión ella tiene un secreto tan grande, pues estás todo el tiempo trabajando con lo que dices y lo que no dices, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Intentar no... que muchas veces se nos escapa y acabamos pecando mucho de contar demasiado, ¿no? Con aquí. Y creo que es muy, muy chulo cuando hay cosas contenidas, calladas y juegas con los silencios, las tensiones, las miradas, ¿no? La otra mirada. La otra mirada, ahí constantemente. Bueno, ahora ya podemos hablar del misterio. No sabíamos si Teresa era la que había asesinado a su padre o no. Al final ya descubrimos que no es culpable. ¿Tú eres de las que desde un principio, cuando empezaste a grabar la serie, ya sabías el final o te gustaba irte sorprendiendo? Conocía, esa parte la conocía. En el fondo arrancas la serie sin tener todos los guiones, hay muchísimas cosas que no sabes de tu personaje y que vas descubriendo según te van llegando. A nivel de guión y luego a nivel de acting tú vas descubriendo muchas cosas ya en rodaje también y en tu propio trabajo vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Pero esta información la sabía. Desde el principio cuando rodamos de hecho fue uno de los del principio de rodaje cuando rodamos la parte de Lisboa, de cuando está mi padre muerto y yo con el cuchillo y yo ahí ya sabía que era así. Hubiese sido una gran sorpresa trabajar sin saberlo. Podría haber sido divertido, sí. Y otro misterio que se resolvió también con respecto a Teresa fue que es hermana de Roberta. ¿Eso lo sabías también? Eso lo sabía Patricia, pero Teresa no, claro. Ah, bueno, ya, claro. Lo del asesinato lo sabíamos las dos, Teresa y Patricia. En este caso, Patricia sabía que éramos hermanas, pero Teresa no. Imagínate que el momentazo, ¿no?, del capítulo 13, cuando pasa todo lo gordo ahí, con el momento ese de descubrir todo, de entender lo que ha pasado con su padre, quién le ha matado y que Roberta es su hermana, que es... ¿Y eso cómo va a influir ahora en la segunda temporada, esta relación entre las dos? Porque Roberta sigue sin saberlo. Roberta sigue sin saberlo, claro. Bueno, la cosa es que ahora que Teresa tiene esta información, también Teresa tiene una experiencia vital muy heavy, que es la vivencia de la cárcel durante unos meses. Eso también hay que hablarlo, que se acaba con una detención. Claro. Bueno, pues efectivamente se la llevan a la cárcel y bueno, una cárcel en la época tiene que ser una experiencia muy dura. Pues eso es, las cárceles eran como casas correctivas que se llamaban, las mujeres eran doblemente pecadoras, digamos, por el delito que hubiesen cometido, hurto, asesinato, lo que fuese, y aparte por ser una mujer desviada, ¿no?, o viciada, que se decía, ¿no? Entonces había como un castigo por el hecho de haber delinquido y otro castigo que además de físicos eran psicológicos, eran con una moralidad súper fuerte, discursos religiosos, una cosa súper intensiva para encaminar otra vez a la mujer al camino correcto, ¿no? Entonces imagínate ahí a Teresa lo que ha tenido que comerse, ¿no? También Teresa habrá tenido su carácter, ¿no? Para salirse un poquito con la suya. Sí, pero imagínate... Yo me la imagino doctrinando a los que llevan la cárcel. Claro, efectivamente, pero claro, tienes que ir más allá. Ella va a hacer ese va a ser su impulso y esa va a ser su intención, pero ¿qué reacción va a haber a eso? O sea, imagínate lo que se ha tenido que comer, ¿no? O sea, eran lugares
que debían ser, o sea, si las cárceles de hombres eran lo peor, los de mujeres, o sea, ya a nivel físico del lugar, de las ratas, de lo que hubiese ahí, o sea, eran sitios totalmente olvidados, dejados de la mano de Dios, y imagínate luego, pues eso, las celdas de clausura, grilletes, castigos físicos, o sea, imagínate una mujer que va con la fuerza de Teresa, con su orgullo y con toda esta intención que tú dices, que yo, esto pasa en off, es algo que yo me he imaginado. Te iba a preguntar, no vamos a ver la cárcel. No vamos a ver la cárcel. Vale. Pero vamos a ver las secuelas de la cárcel. Quiero saber también ahora, pues continúa el boom feminista que sigue habiendo ahora en pleno 2019. ¿Qué nos va a seguir enseñando al espectador, Teresa? Porque de verdad que yo, lo que te he comentado antes, que hemos aprendido mucho. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué vamos a seguir aprendiendo con Teresa? Pues, no lo sé, Teresa ahora arranca desde un punto en el que está rota. Entonces, bueno, vamos a ver pues la lucha de una mujer que ha sufrido lo que ha sufrido, también por el hecho de ser mujer, quiero decir que ahí hay una cuestión también de género, ¿no? Y bueno, cómo va a intentar volver a estar de pie y a recuperarse ella misma. Lógicamente vamos a tener alguna de sus masterclass de estas clásicas. Quizá no tantas en esta temporada, hay otras tramas, pero bueno, sí, vamos a ver algún referente, nos va a hablar de Carmen de Burgos, de Alice Guy, bueno, pues sí que vamos a tener como referencias también históricas de mujeres y sí, hay cositas, sí. Fue una sorpresa esta renovación que a muchos nos pilló por sorpresa. Sí, es que se hizo como de rogar un poco, ¿no? Sí. Estábamos, sí, había como una cosa ahí en el aire, una expectativa y le costó llegar. Y sí, cuando llegó fue una sorpresa porque realmente yo no me hacía idea de si iba a pasar o no. Sí. Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, Patricia, y enhorabuena por el premio Ondas, que no lo quería pasar por alto. Qué bien, muchas gracias, muchas gracias.